¡Cucú! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a Replicancia. En un país donde el humor se ha convertido en un campo de minas ideológicas, hay un bufón que se cree rey. Un tipo que reparte carnés de buen gusto desde su trono de chistes flojos, mientras ridiculiza a quien se atreve a no comulgar con su secta ideológica. Hoy no vamos a hacer concesiones, hoy venimos a hablar del payaso favorito de la progresía, David Broncano. El cómico que cobra 14 millones de euros al año en Radio Televisión Española para hacer chistes de patio de colegio y vender ideología progre. David Broncano no es simplemente un cómico, es un símbolo, un tótem de la nueva élite cultural que se esconde detrás de una fachada de gente normal para reírse de todos los que no piensan como ellos. Se nos vende como el adalid de la libertad de expresión, pero en realidad es el primero en ridiculizar, caricaturizar y atacar todo lo que no huele a dogma de la izquierda woke. Eso sí, todo envuelto en risas, guiños y un tono de colega que no se toma nada en serio, lo cual lo hace aún más peligroso. ¿Por qué? Porque cuando el veneno entra con azúcar, la gente lo traga sin rechistar. Y es que Broncano ha perfeccionado un estilo muy propio. Disfrazar el sectarismo con risitas. Ridiculizar con sonrisa. Manipular desde el sofá cómodo de la superioridad moral. Le ha bastado un sofá, unos invitados sumisos y un público entregado para construir un espectáculo que no se cuestiona, pero que hoy, desde este canal, vamos a destripar sin anestesia. Recordad, solo soy una voz más. Yo no soy la elegida. David Broncano se esconde detrás de una de las herramientas más poderosas y cobardes del siglo XXI, el humor irónico. Con una sonrisa se permite soltar barbaridades que en boca de cualquier otro serían censura inmediata. Pero claro, él lo hace desde el humor y eso lo justifica todo. Que nos exigía disculpas, que nos exigía que le pidiésemos disculpas para venir al programa. Abierta disculpas. Respuesta rápida, Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento porque... ¿O no? Cuando ridiculiza, por ejemplo, a Pablo Motos por tener una estructura de programa diferente, lo hace desde la condescendencia absoluta. Se burla de su estilo, de sus preguntas, de su formato, pero jamás se atrevería a cuestionar con la misma agresividad a personajes de la izquierda. A Pedro Sánchez no se le toca, a Yolanda Díaz no se le toca ni con una pluma. Bueno, yo no la tocaría ni con un palo, pero vamos. Y si aparece algún miembro de Podemos, se le sirve agua con flores y se le agradece su existencia. Y lo peor es que muchos aplauden ese doble rasero, porque Broncano ha logrado convencer a su audiencia de que reírse de todo lo que no es progre es valentía, que insultar a los cuñaos es romper tabúes, que menospreciar a los católicos, a los autónomos, a los padres de familia tradicionales es hacer humor inteligente. Pero si alguien osara hacer lo mismo con Irene Montero o con algún colectivo intocable, la cosa cambiaría. Ahí ya no hay risa, hay denuncia, hay cancelación, hay insultos, hipocresía pura. Y así funciona Broncano. Lanza la piedra desde el escenario, se ríe y si alguien protesta, se encoge de hombros y dice: era broma, no te lo tomes en serio. O sea, la coartada perfecta del cínico. Disculpad, un inciso. ¿Sabéis qué es esto? Bueno, me imagino que sí. Es un puro. Y no es un puro barato, ¿eh? Es un buen puro. Bueno, pues próximamente, dentro de muy poco tiempo, haré un vídeo en honor al puro. Digamos que fumaré el puro de la Victoria. Os prometo que os va a gustar ese vídeo. Replicancia. La Revuelta no es un programa de entrevistas, es un altar, es una especie de misa laica donde Broncano se sienta como sumo sacerdote y los invitados deben rendir pleitesía al dios del sarcasmo. No se trata de conocer al personaje invitado, sino de dejar que Broncano brille, que haga su numerito, que humille con gracia, que imponga su tono. El entrevistado que se atreve a ir con una actitud crítica o demasiado seria es destruido, convertido en meme. Es víctima de silencios incómodos, de risitas del público bien adiestrado, de un guión que gira siempre en torno a glorificar al presentador. El show no es del invitado, el show es de Broncano. Este programa hoy voy a ser bastante profesional, voy a ser periodístico, ¿eh? Esto va a ser como entrevista de programas de estos de radio, así, de cine y tal. Vale. Ya verás, vas a flipar, ¿eh? ¿Quieres que te haga entre ya cosas de la película o te hago un par de preguntas genéricas? Bueno, lo que quieras. ¿Qué has comido?
Y si ese invitado por casualidad representa una ideología contraria a la de la casta, le hace más conservadora, tradicional o crítica con lo políticamente correcto, entonces el trato será doblemente agresivo, se le interrumpirá más, se le descontextualizará, se le someterá a un interrogatorio velado, disfrazado de chiste. Pero si el invitado es uno de los suyos, se le perdona todo, se le ríen hasta los estornudos. ¿Y el follar? Vale. Pues esta semana la verdad es que, bueno, ayer se compensó. David Broncano ha hecho de su programa un pequeño régimen autoritario en el que se dictan los límites del humor, de la moral y de la opinión aceptable. Y mientras tanto nos quieren convencer de que todo es espontáneo, libre y rebelde. Pero no hay nada más domesticado que su humor, no hay nada más pactado con el poder que sus silencios. Si hay algo que obsesiona a Broncano y a su corte de guionistas que se creen revolucionarios por hacer un humor desde un teatro subvencionado, es Pablo Motos, un presentador con un estilo completamente distinto, sí, pero también con una trayectoria muy superior, una audiencia sólida y una marca reconocida. Eso molesta, y molesta mucho. Por eso, en La Revuelta, ridiculizar a Pablo Motos se ha convertido en un ritual, un gesto de iniciación para formar parte del club de los buenos. Si un invitado se atreve a decir algo favorable de El Hormiguero, rápidamente se genera tensión. No hace falta que Broncano diga mucho, basta una mueca, una risa forzada, «¿Pero tú has ido ahí?» para marcar territorio. Es puro bullying mediático. ¿Y por qué esa obsesión? Porque Broncano no soporta que alguien, sin ser de su cuerda ideológica, tenga éxito. Pablo Motos le recuerda todo lo que él no puede controlar, una audiencia más transversal, una línea editorial propia y, lo más grave de todo, una plataforma que no responde del todo a la corrección política ni al humor progre. Eso lo convierte en enemigo público número 1 de la nueva izquierda cultural, y Broncano es su bufón a sueldo. Inciso, a mí no me gusta Pablo Motos, pero reconozco que es un buen profesional y bueno, y que es lo que decía, que es mucho más transversal, que da mucho más juego a distintas posturas ideológicas en su programa. Dicho esto, no veo ni El Hormiguero ni, por supuesto, La Revuelta. Pero no es solo Pablo Motos, el patrón se repite. Bertín Osborne, Alfonso Guerra, incluso algún cantante o actor que diga algo políticamente incorrecto. Todos son carne de mofa. Y lo son no por ser malos comunicadores, algunos les dan 100 vueltas, sino por no ser ellos, por no ser de los nuestros. Porque si no pasas el filtro de lo woke, Broncano, perdona, es que me hace gracia decir woke. Vale, si no pasas el filtro de lo woke, Broncano te manda a galeras. Y con risa enlatada. Durante años, la izquierda cultural ha vendido la idea de que el humor tiene que ser rebelde, que los cómicos deben patear hacia arriba y cuestionar el poder. Pero ¿qué pasa cuando el poder ya no es del PP ni es de la Iglesia, sino que es de Pedro Sánchez, del Ministerio de Igualdad o de Radio Televisión Española? Ah, ahí ya no se patea, ahí se calla. Y la mayor parte de las veces se aplaude. Broncano es la viva imagen del falso rebelde. Se presenta como alternativa, callejero, libre, pero en realidad es el cómico oficialista del nuevo régimen ideológico. Recibe premios, contratos, aplausos del establishment y encima tiene la cara de ir de antisistema. Es como si el ministro de Hacienda saliera con una cresta punk a decirnos que no paguemos impuestos. O sea, un esperpento. ¿Dónde está la rebeldía de Broncano? ¿En reírse de Vox? ¿En hacer chistes de la Iglesia? ¿En burlarse de cuñados que trabajan 12 horas al día mientras él cobra millones desde su sofá? Eso no es rebeldía, eso es disparar al blanco fácil. Rebeldía sería cuestionar la ley del solo sí es sí, o burlarse de la ministra Montero por sus desastres legales, o ridiculizar la Agenda 2030, el lenguaje inclusivo o la dictadura de lo políticamente correcto. Pero ahí no se mete, ahí no hay chistes, solo silencio. Y eso no es valentía, eso es servilismo. Otra señal de identidad de La Revuelta es su selección de invitados. No son solo artistas, cómicos o músicos, son compañeros de causa. Todos o casi todos comparten el mismo dogma. Lo que Broncano busca no es pluralidad, sino confort. No quiere debate, quiere aprobación. No necesita puntos de vista distintos, necesita palmeros con buena cara. Invitados que saben
que están entrando a una liturgia, que no deben cuestionar nada, que tienen que seguir el guión implícito, o sea, reírse de la derecha, de lo tradicional, de los hombres blancos heteros, de los empresarios, de los padres de familia. Todo lo demás está permitido, todo lo demás es gracioso, porque todo lo demás no toca sus propios privilegios. Y si alguna vez se cuela un invitado que no sigue ese patrón, como pasó alguna vez con algún deportista o un actor más clásico, entonces se activa el mecanismo de exclusión. Broncano lo ningunea, el público se ríe nervioso, el entrevistado se va con cara de ¿qué ha sido esto? Y el mensaje queda claro, si no piensas como nosotros, no eres bienvenido. Su humor es un arma de sectarismo bien afilada, es un humor que no busca unir, sino dividir, que no busca reírse de todos por igual, sino seleccionar víctimas favoritas, que no aspira a la reflexión, sino a la reafirmación de una burbuja ideológica. Su gracia radica en la exclusión, en señalar con el dedo a quienes no encajan en su narrativa progresista, en deshumanizar al diferente, en ridiculizar a quienes no se pliegan a la corrección política que él y sus compinches defienden con fervor casi religioso. No es un humor que cuestiona el poder, sino que ejerce poder, pero al revés, aplastando con sarcasmo a quien no forma parte de la élite cultural que él representa. Pero Broncano no estaría donde está sin su público, que es tan cómplice como él, un público que se cree irreverente mientras se ajusta con devoción al guión que le ofrece. Este público aplaude no solo la risa, sino la censura tácita. Ríe con las mofas que desprecian cualquier disidencia, con la burla que demoniza opiniones distintas, porque en la revuelta no solo se ríe, se adoctrina. Son fans que buscan más que entretenimiento, quieren pertenencia, y la encuentran en la certeza de que están en el lado correcto de la historia, en el lado iluminado por la luz progresista, frente a esa sombra tenebrosa que llaman la derecha, los conservadores, la ultraderecha, la extrema derecha, la derecha extrema, o los nazis. Y aquí llega la gran paradoja. Broncano se vende como paladín de la libertad de expresión, pero es una libertad muy selectiva. ¿Libertad para reírse de otros? Sí, pero nada de cuestionar a sus amigos ni a sus creencias, nada de opiniones discordantes ni críticas profundas hacia su propio bando. Eso está prohibido, eso sería intolerancia. Así que la libertad de expresión que defiende es un espectáculo a medida, donde solo caben ciertos discursos, donde solo se tolera el pensamiento único. Una cosa, replicancia, ¿eso no se llamaba fascismo o comunismo? En definitiva, David Broncano no es el irreverente genio que muchos creen. Él es un maestro de ceremonias de un circo donde la irreverencia tiene fecha de caducidad, donde la crítica se convierte en eco y la diversidad de ideas en un coro monocorde. Su éxito no se debe a un talento genuino para hacer reír a todos, sino a su habilidad para crear una secta disfrazada de programa humorístico, una secta donde solo tienen cabida quienes bailan al son de su ideología. Y mientras el público sigue aplaudiendo, la verdadera libertad de expresión y el humor valiente se quedan fuera del escenario, esperando que alguien se atreva a levantarse y a romper ese guión impuesto. David Broncano es el típico gracioso de instituto que se burla del empollón, del diferente, del que piensa en voz alta, mientras el profesor le ríe la gracia. Pero ahora el instituto es el prime time y el profesor es la audiencia. Es hora de dejar de aplaudirle, no por censura, no por odio, sino por salud cultural, porque un país que convierte en referente a alguien que solo sabe reírse del otro sin aportar nada, está condenado a la mediocridad. Porque Broncano no es el futuro, es el síntoma de un presente empobrecido. Y porque ya va siendo hora de mirar más allá del chiste fácil y preguntarnos, ¿a quién sirve el bufón? Spoiler, no es a ti. Si habéis llegado hasta aquí, espero que sí. Le podéis dar like si no le habéis dado todavía, compartid el vídeo, por favor, suscribíos al canal si no estáis suscritos y pinchad en la campanita donde pone todas las notificaciones. Vale, nos vemos muy pronto. Esto es Inmatrix de Construimos Españatrix. Únete a la replicancia para desenmascarar el sistema de memeces contemporáneas.